Muy buenos días a toda la comunidad universitaria y principalmente a la comunidad que integra la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que en conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha preparado esta intervención que se suma a las muchas intervenciones que a lo largo del día y de la semana tendremos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en diferentes áreas. En esta ocasión, nuestra actividad se centra a una conferencia magistral sobre el tema género y educación superior, segregación, desigualdad y violencia, un tema de mucha actualidad y que con toda seguridad despertará la inquietud entre los jóvenes universitarios de nuestra facultad y de Allende, de sus lugares, ¿no? Y ante tal situación, pues quiero darle la bienvenida a nuestra conferencista invitada, la maestra Laura Bejarano Espinosa, quien estará a cargo de, pues, desarrollar este tema que con toda seguridad será de gran interés de los jóvenes universitarios. Y para ceder el uso de la voz a quien conducirá el evento, pues nada más me resta el brindarle a todas las damas, todas las mujeres que hoy nos acompañan, mi reconocimiento. Y a las que no nos acompañan también, ¿verdad? Porque seguramente muchas que no estén conectadas en este momento lo estarán después a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Entonces, le cedo el uso de la voz a nuestra compañera, una distinguida alumna de la carrera de licenciado en Derecho, Leslie Lisset López Gatica. Adelante, Leslie. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, el doctor Armando Villanueva Mendoza. Bienvenidos a todas y a todos a la conferencia magistral Género y Educación Superior, Segregación, Desigualdad y Violencia, a cargo de la maestra Laura Bejarano Espinosa. Un honor que esté con nosotros el día de hoy. Aún con el paso de los años y de las evoluciones que hemos tenido como sociedad, seguimos sufriendo de segregación, desigualdad y violencia de género. En la presente conferencia se abordarán dichos temas y la importancia de erradicarlos. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales iré recolectando en los comentarios en el transcurso de la conferencia. Recordemos que todas las preguntas o comentarios expuestos deben ser de manera respetuosa. Le cedo el uso de la voz a la maestra Ada Gabriela Díaz Sosa, profesora y presidenta del Comité para la Igualdad y Equidad de Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Adelante, maestra. Muchas gracias, Leslie. Un gusto saludarlos a todas y a todos. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y su director, el doctor Armando Villanueva Mendoza, se han interesado en difundir y trabajar por una cultura de equidad y paridad de género, así como erradicar todo tipo de violencia de género en nuestra facultad. Ello generó que en el mes de marzo del año 2020, nuestro director se diera la tarea de propiciar la creación en nuestra facultad del Comité para la Igualdad y Equidad de Género y se implementó el protocolo contra el hostigamiento, acoso sexual y violencia de género. Ahora bien, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Campus Victoria tiene a bien organizar el presente evento con la finalidad de reconocer la importancia y el valor de todas las mujeres en el desarrollo de la vida pública, de la vida social, de la vida laboral, la vida académica. Gracias a todas las mujeres que desde su trinchera, con su esfuerzo y con su trabajo diario, hacen de nuestro país un lugar mejor. Disfrutemos de la conferencia magistral Género y Educación Superior. Estoy segura, sin duda alguna, que será muy provechosa para todos y todas. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Ada. Antes de iniciar con la gran ponente que tenemos el día de hoy, me permito leer una breve reseña curricular de la maestra Laura Bejarano Espinosa. Es antropóloga por la Universidad de Cauca, Colombia, y maestra de estudios de género por el Colegio de México. Ha diseñado, desarrollado e impartido cursos sobre la igualdad de género y acoso y hostigamiento sexual para diversos organismos públicos como el INMUJERES, Pemex y la UNAM. Asimismo, es profesora de las asignaturas Proyectos de Investigación con Perspectiva de Género en la Facultad de Filosofía y Letras.
e Introducción a los Estudios de Género en la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente se desempeña como jefa de formación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le cedo el uso de la voz a esta gran ponente. Muchas gracias, Leli, por tu presentación y muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Voy a compartirles pantalla la presentación que vamos a tener el día de hoy. ¿La ven? Perfecto, entonces voy a ponerla en pantalla grande. Bueno, pues estoy muy contenta de estar con ustedes y contarles un poco el trabajo que hacemos desde el CIEG UNAM, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género que tenemos en la UNAM. La conferencia de hoy la he titulado Género y Educación Superior, Segregación, Desigualdad y Violencia. Me gustaría tocar estos tres ejes dentro de la educación superior, siempre teniendo en cuenta que mis ejemplos van a estar referidos a la misma universidad, a la UNAM, porque nosotros trabajamos no solo dentro de la universidad, sino investigamos en la misma universidad, pero también quiero que esto sea como un elemento de incentivo y de referencia para todas ustedes y sobre todo para que alertar sobre la importancia que es que todas las universidades e instituciones de educación superior generen datos e información sobre la temática de género, porque esto nos va a permitir entender la dimensión del problema que estamos atravesando y no solamente quedarnos en la parte teórica. Por eso me permito compartir con ustedes los datos de la universidad para que ustedes vean incluso cómo en la UNAM se reflejan estas problemáticas de género de manera general y se aterrizan en la particularidad de una institución superior. Entonces vamos a empezar. Primero quiero hacer una puntualización sobre qué entendemos por el concepto género. Yo sé que ahorita el género usualmente se escucha en todos los espacios y en muy diferentes espacios, pero me gustaría hacer varias precisiones. El género es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo y nace en la rama académica del feminismo. ¿Eso qué significa? Bueno, que el feminismo es un movimiento político, social y filosófico muy grande y dentro de la rama académica del feminismo académico sale los estudios de género. Por lo tanto, la envergadura de los estudios de género es mucho más concreta y está abocada casi que exclusivamente, pero no limitadamente, a la dimensión académica del estudio de las diferencias entre hombres y mujeres. Y entonces vamos a ver que este concepto es una contribución teórica, la contribución teórica más significativa del feminismo, pues nos permite comprender y analizar las desigualdades que hay entre hombres y mujeres a través de este concepto. Es una categoría de análisis que tiene varias características. La primera de ellas es que es interdisciplinar, pues permite explorar la manera en que distintas culturas entienden esas diferencias que hay entre ser hombres y mujeres. Es decir, las ideas que se asocian cada cultura o cada sociedad a lo masculino y a lo femenino. Y ahorita no. Ok, ya cambió. Y entonces tenemos que el género es una categoría relacional e interdisciplinar. ¿Eso qué significa? Que la vamos a encontrar que su uso está asociado a distintas disciplinas. En general vamos a notar que su espacio natural son las ciencias sociales, pero también las humanidades, pero no exclusivamente. Por ejemplo, podemos encontrar maravillosos estudios de ciencia y género en las ciencias exactas y en la tecnología. Como mencionó cuando leyeron mi semblanza curricular, yo soy profesora de género en la Facultad de Química. Entonces exploramos también las relaciones que tienen el género en cualquier dimensión de producción de conocimiento. Esto es una característica muy específica de la categoría género, que nos permite comprender cómo distintas culturas entienden tanto la diferencia entre hombres y mujeres, pero también cómo distintas culturas asocian ciertas ideas a aquello que es masculino y femenino, y eso se traduce en una profunda desigualdad entre hombres y mujeres dentro de cualquier sociedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los estudios de género? Bueno, los estudios de género dan cuenta de las relaciones sociales de esa desigualdad que acabamos de mencionar entre hombres y mujeres.
nos permiten revelar lógicas culturales que están omnipresentes en todas las dimensiones de la vida social. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a encontrar estudios de género desde la parte más micro, que podría ser las identidades y que es la parte más individual y personal, hasta las estructuras más grandes y generales como el Estado o incluso rebasando barreras estatales o nacionales, y podemos entender las divisiones de género de manera global. Y entonces, ¿qué condiciona a las normas sociales y al sistema jurídico y tiñe la construcción de una identidad psíquica? Es un concepto que está en disputas y que genera múltiples discusiones y diferencias. Por ejemplo, hay una diferencia entre si hablamos de género en las políticas públicas, si hablamos de la transversalización de la perspectiva de género, que es lo que vamos a ver hoy, si hablamos de las relaciones de género, o estos estudios que ustedes quizás han visto y les genera algún conflicto cuando género se utiliza como un sinónimo de mujeres y realmente no están entendiendo de manera compleja el problema que vamos a analizar el día de hoy. Además, los estudios de género tienen una herramienta teórico y metodológica. Es una perspectiva que permite visibilizar los espacios, cuerpos e intereses de las mujeres y todos los sujetos feminizados en el quehacer humano, pero también es interseccional, pues describe la manera en que las identidades sociales de las personas se contraponen y configuran en formas específicas de desigualdad. Es decir, el género es una categoría que nos permite analizar de manera compleja no solo las diferencias de género, sino también las diferencias de raza, de etnia, de clase social, de orientación sexual, de edad, entre otras dimensiones de desigualdad, y por eso es tan importante la categoría de género. Que es muy importante que tengamos presente para el día de hoy. Hay distintas estructuras sociales, eso lo mencioné hace un momento. Podemos estudiar el género desde la dimensión más individual y personal, que sería nuestra propia identidad, eso no nos compete el día de hoy, pero también lo podemos estudiar en las estructuras sociales. Hay algunos modelos, algunos ejemplos de estructuras sociales que les traje el día de hoy. La primera sería la familia, pero también está el mercado del trabajo, la escuela, los medios de comunicación, que creo que todos ustedes conocemos ejemplos al respecto, las tradiciones culturales, la religión y el Estado. El día de hoy nos vamos a centrar en las universidades, y las universidades la vamos a entender de una doble manera. La vamos a entender como un espacio educativo, es decir, como una escuela, pero también la vamos a entender como un mercado de trabajo. Y eso también me parece muy importante para entender la dimensión de género en las universidades. Recordar que la universidad no únicamente está compuesta por estudiantes, sino que también es un espacio laboral y que en ese sentido también reproduce unas lógicas de discriminación y desigualdad que son inherentes a cualquier mercado laboral. Y entonces vamos a tener en cuenta varias cosas. El primero es que el trabajo es un elemento que es históricamente regulador de la vida social y las relaciones que conllevan en torno a ese trabajo. Y entonces, de un modo muy general, podemos decir que el trabajo lo entendemos como un conjunto de las tareas que realizamos para ganarnos la vida o para satisfacer las necesidades humanas. Vamos a decir que esto es una definición muy básica en la que todos estaríamos de acuerdo de que es el por qué trabajamos. Pero ese conjunto de tareas va a estar marcado por la distinta posición que tienen las mujeres y los hombres en algo que se ha llamado la división sexual del trabajo, que es la especialización de tareas que se le asignan en función al sexo y que suponen una distinta valoración, tanto social como económica como simbólica de esas tareas que se hacen. Cuando hablamos de división sexual del trabajo, nos estamos refiriendo a una comprensión que viene de la tradición marxista. Las feministas marxistas fueron las que acuñaron ese término, y ellas hacen una diferencia muy importante que quizás ustedes han escuchado antes, y es la diferencia entre trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y entonces vamos a tener que la división sexual del trabajo y la consecuente especialización y responsabilidad generalizada del trabajo de cuidados han sido un obstáculo histórico que ha limitado el acceso de las mujeres a los niveles de renta y riqueza en condiciones de igualdad con los varones. Y que es muy importante que mientras, y eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, cada año la revista Forbes saca una lista de las personas más ricas en el mundo, vamos a ver la gran cantidad de hombres que hay e incluso la ausencia o escasa presencia de mujeres. Incluso cuando conocemos o tenemos presente que hay muchísimas mujeres que podrían llegar allá porque tienen unas condiciones de privilegio
que otras mujeres no tienen, siempre vamos a ver que hay una abismal diferencia, no importa de la marca de clase, la marca educativa o la marca racial. La marca de género es una de las marcas primordiales de segregación dentro de nuestras culturas hoy y nuestras sociedades hoy en día. Y por otro lado tenemos la escuela. Y vamos a ver que las instituciones educativas en general son una fuente de reproducción de desigualdad de género, ya que la información, los valores y los contenidos de aprendizaje están impregnados de sesgos de género en todos sus espacios, por lo que es normal que encontramos algo que se llama las currículas escolares o currículas ocultas, donde hay una exaltación de los estereotipos de género en los que se potencian ciertas aptitudes y capacidades asociadas únicamente al género masculino, como la inteligencia, el dinamismo, la competitividad y la fuerza, pero también hay otras asociadas al género femenino que están muy asociadas al cuidado de los otros. Una investigación muy bonita que hay es sobre la revisión de contenidos, por ejemplo, de los libros de la SEP. Eso lo pueden encontrar ustedes muy fácilmente en internet y se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay investigadoras que estudian cómo se enseñan, por ejemplo, disciplinas en las que típicamente no hay mucha presencia de las mujeres, que es lo que posteriormente se van a llamar las STEM, que son ciencias exactas, matemáticas, física, química. Y lo que se dieron cuenta en ese entonces, por ejemplo, es que los ejemplos que se ponen, incluso en la educación primaria y básica, reproducen estos valores. Por ejemplo, cuando se representa a una niña en un ejercicio de matemáticas, la niña siempre está acompañando a su mamá al mercado, cuidando a su hermano, haciendo la comida, y el ejemplo que se pone es: Juanita acompañó a su mamá al mercado y compraron 5 manzanas, se comió una, ¿cuántas manzanas queda? En cambio, cuando se hacen ejemplos relacionados con los niños, nos vamos a dar cuenta que se exaltan otro tipo de valores profundamente diferenciados, que ya no es, por ejemplo, espacios o los escenarios donde se plantea el ejemplo ya no están asociados a la escuela, a la casa o al mercado o al cuidado, sino que están asociados, por ejemplo, al dinamismo, a la competitividad, y lo podemos ver que están jugando, que están fuera de casa, que están haciendo actividad física, que son inteligentes o que implican la fuerza. Esto es una puntualización que quiero hacer para la información que vamos a ver a profundidad a continuación. Cuando yo hablo de la comunidad UNAM, ¿de quién estoy hablando? La comunidad UNAM se compone de 3 comunidades específicas. Una son los estudiantes, y en la universidad tenemos estudiantes desde prepas hasta doctorado, pasando por licenciatura y maestría. Tenemos los académicos, que se dividen en varios rangos que pueden ser profesores, investigadores y técnicos académicos en términos generales, y luego tenemos a todo el personal administrativo. Por ejemplo, yo formo parte de 2 comunidades, soy parte de la comunidad administrativa porque soy la jefa del área de formación, pero también formo parte de la comunidad académica, es el profesorado de asignatura. Vamos a empezar con la segregación. Y hay 2 tipos de segregación que usualmente vamos a trabajar. Se conoce la primera como la segregación horizontal, y cuando hablamos de segregación horizontal es cuando hay una concentración de mujeres y hombres en distintos niveles de actividad y de empleo. Por ejemplo, las mujeres forman parte de una gama más estrecha que los hombres usualmente, pero además una gama asociada a estos valores de los que hablamos de la feminidad. Entonces, por ejemplo, es bastante común y eso lo vamos a ver, el respaldo con los datos, es bastante común que las mujeres estén asociadas o sean ayudantes de cocina y los hombres sean obreros, que las mujeres sean secretarias y los hombres sean carpinteros. Entonces, ese es un tipo de segregación horizontal. Ciertamente, los 2 tienen más o menos el mismo nivel, o sea, no es vertical donde hay una diferencia jerárquica, simplemente hay un área especializada. ¿Cómo lo vemos en el día a día? Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, los conductores de bus usualmente son hombres, los conductores de taxi usualmente son hombres, y las mujeres que trabajan, por ejemplo, en la cocina y que tienen una fonda o trabajan en la alimentación, usualmente son mujeres. Eso sería un tipo de segregación horizontal. Esta relación que tenemos directa en que cierto tipo de labores solo las pueden hacer hombres o solo las pueden hacer mujeres y son impermeables. Otro ejemplo pueden ser, por ejemplo, que las enfermeras o las profesoras de preescolar sean siempre mujeres, que los plomeros, carpinteros sean siempre hombres. Eso es otro ejemplo de segregación horizontal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de segregación vertical? Bueno, la segregación vertical es la mayor concentración de mujeres en puestos inferiores y de menor responsabilidad
lo que se traduce en menor presencia en niveles de la organización más altos y en directivos. Esto usualmente se conoce como techo de cristal, que es cuando una mujer, no importa los grados que tenga ni la experiencia que tenga, simplemente no avanza en la jerarquía de una institución, incluidas las universidades, o algo que también se llama conocido como suelo pegajoso. Las dos imágenes son las mismas, es como que no logra despegarse del suelo. Entonces lo que vamos a ver es en un tipo de segregación vertical, pensemos en una pirámide donde las mujeres están en la base más baja. Por ejemplo, las mujeres siempre son secretarias, pero en la universidad muy pocas llegan a ser las jefas de la delegación de administración. Aunque es una carrera que usualmente es feminizada, porque tiene una segregación horizontal, nunca llegan a una posición de poder. Y esa sería segregación vertical. ¿Cómo lo vamos a ver en la universidad? Recordemos que tenemos 3 comunidades y esto en la UNAM y en todas las universidades se va a ver como mercado de trabajo y por eso voy a hacer mucho énfasis en que es muy importante la generación de información para comprender de manera profunda cómo se organizan nuestras instituciones de educación superior. En la universidad, en la rama administrativa, por ejemplo, vamos a ver, eh, me disculpo por eso, pero a veces las presentaciones no se ven bien, entonces reproducí el estereotipo de rosa y azul para hombres y mujeres para que si ustedes no pueden ver las letras puedan verlo, las diferencias más claramente. Eso fue a propósito, pero simplemente es un ejemplo didáctico. Y vamos a ver, por ejemplo, que la rama obrera de la universidad, que son las 2 primeras, tanto especializada como general, la diferencia de presencia de hombres y mujeres es abismal. En un lado tenemos que hay un 96.5 y en el otro lado tenemos un 83.7% de hombres frente a mujeres. Entonces ahí tenemos una marca de generación, de segregación vertical profundamente marcada, ¿no? Y lo que les mencionaba, en la rama administrativa, que es un ejemplo muy clásico, que es la rama administrativa y profesional en la universidad, vamos a encontrar que hay muchísimas más mujeres que los hombres. La mayor presencia de las mujeres las vamos a encontrar particularmente en la rama administrativa, tenemos un 68.6% de mujeres y en la rama profesional tenemos un 58.3% de mujeres. Entonces vamos a ver cómo aquí en general en la dimensión administrativa se reproduce constantemente una segregación horizontal en toda la universidad y hay áreas en las que esta división no es tan tajante, por ejemplo, los auxiliares de administración o la rama especializada técnica. Ahí eso depende mucho del corte. Estamos hablando de que este corte de información lo tenemos a la quincena 10 del 2020, así que es una radiografía bastante actualizada de la universidad. No todos mis datos van a ser así de actualizados porque eso depende muchísimo de la solicitud de la información, el corte que nos den al centro y el tiempo que nos tome trabajar. Pero en general, esta es una muy buena reflejo del 2020. Y esto es una infografía, esta la pueden, y los invito cuando vean este tipo de imágenes, los invito, nosotros tenemos algo que se llama el boletín Números y Género, los invito a que lo conozcan porque además en este ejemplo lo vamos a traer, pero tenemos muchísima información relacionada al género y a la universidad en áreas específicas, en ramas del conocimiento específica, desde estudiantes hasta administrativos, hasta académicos. Y entonces lo que vamos a ver, tomé 2 ejemplos específicos, que es el que les he hablado, el de la rama obrera de los hombres y el de la rama administrativa. Y quiero hacer un señalamiento que había hecho antes, que si bien el 53% que si bien el 92% de quienes ocupan el cargo de asistentes ejecutivos son mujeres, solo el 53% de los delegados administrativos, que es el cargo superior, son hombres. Entonces, ahí vamos a ver un ejemplo de segregación también horizontal dentro de la universidad, no exclusivamente vertical. Y lo vamos a ver de igual manera en los auxiliares de administración. Por ejemplo, vamos a ver que la universidad, ayudantes de cocinera o de cocina son una dimensión profundamente feminizada y, por ejemplo, los despasadores de gasolina u oficiales de transporte son una área profundamente masculinizada con un 95 y 98% de hombres participando en esa área. También tenemos algo que se llama, o lo que hablábamos, que es la segregación vertical en la universidad, y aquí les traigo un ejemplo de la comunidad académica de la universidad. Y entonces lo que vamos a ver es que estos son todos los nombramientos de corte académico que podemos encontrar en la UNAM, y lo que nos vamos a dar cuenta es que en este ejercicio es una pirámide invertida, pero lo que vamos a dar cuenta es que en el nivel, en el segundo nivel más bajo, que es el de técnico académico,
es la mayor concentración de mujeres, donde hay un 51.5%. Estamos muy cerca del 50%. En absolutamente todos los otros nombramientos de personal académico dentro de la UNAM, hay mayores hombres y mujeres. Pero si nosotros vemos las diferencias, hay diferencias que nos faltan mucho y hay diferencias que nos faltan poco, que es lo que habla la segregación vertical. Usualmente en las bases de la pirámide, que serían ayudante de profesor o técnico académico, vamos a encontrar mayores mujeres, y en la medida que ascendamos al mayor cargo, que en este caso sería un profesor emérito, nos vamos a dar cuenta que la presencia de las mujeres es casi escasa, por no decir a veces nula. Por ejemplo, dentro de la universidad, esto es algo que están haciendo un esfuerzo y está cambiando y mutando muy rápido, pero en general vamos a ver que solo el 19.5% de las profesoras eméritas son mujeres. El 80% son hombres. Entonces, entre más especialización tengamos, menos presencia vamos a ver dentro de la universidad. Y esto no se excluye únicamente a eso. Si vemos el tipo de nombramiento que tiene, y en la universidad vamos a encontrar que técnico titular A es el más bajo y el más alto es investigador titular C, vamos a encontrar esta misma patrón que estamos describiendo. En el técnico titular A, que es el rango más bajo de la pirámide y que lo van a encontrar al lado izquierdo de su pantalla, es donde más hay mujeres. No, y también en técnico titular C. En los técnicos titulares es donde más encontramos las mujeres. Si me regreso a la diapositiva anterior, permítanme, aquí, se van a dar cuenta que es el segundo rango del que estamos hablando. Los técnicos es donde más mujeres hay, es el único rubro donde hay más mujeres que hombres. Y vamos a ver que en el A es donde hay más mujeres, en el B tenemos 50 y 50 y en el C también otra vez tenemos más mujeres. Pero cuando avanzamos en el más alto nombramiento, que sería el investigador titular C, nos vamos a dar cuenta que la diferencia es 70-30. Entonces, si bien vamos a decir, bueno, la universidad ha hecho un esfuerzo por incorporar cada vez a más mujeres, hay un problema de suelo pegajoso en este caso. ¿Por qué? Porque las mujeres, aunque logramos incorporarlas en la universidad, no logran ascender en la pirámide de nombramientos y de reconocimiento. Y eso es muy importante, porque no solo podemos trabajar la segregación horizontal, que es la ausencia de mujeres en ciertos espacios. Podemos pensar, por ejemplo, en las ingenierías, en las matemáticas, en la física o en la química, sino que esas mujeres puedan tener una trayectoria completa y entera. Y además no solo eso, sino que además participen en distintos cuerpos colegiados, que es muy importante. Aquí les voy a mostrar cómo se organizan estos nombramientos académicos según las áreas disciplinarias. En la universidad tenemos dos subsistemas. Uno sería el subsistema de la investigación científica, que es donde están todas las ciencias exactas, y luego tenemos el subsistema de investigación humanística, que es donde están todas las ciencias humanas y sociales y las artes. Que vamos a ver que ahí se reproducen estas mismas ideas que tenemos sobre la diferencia entre hombres y mujeres. En la investigación científica, el 65% son hombres. En cambio, en la investigación humanística hay un 53% de mujeres. Entonces se reproduce esta idea de masculinización y feminización. Los hombres son ingenieros, son químicos, son matemáticos, y las mujeres son más sensibles, entonces son pedagogas, trabajadoras sociales, antropólogas, sociólogas. Y eso se traduce también en las disciplinas específicas, no únicamente lo vamos a ver en los dos subsistemas. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay más mujeres académicas en la Facultad de Psicología, con un 63%, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, con un 64.7%, y en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, con un 71.1%. Y si nos vamos a las carreras o a las carreras asociadas a los valores masculinos, vamos a encontrar que, por ejemplo, en la Facultad de Economía, el 62.4% son hombres. En la Facultad de Ingeniería, el 75.5% son hombres. Y en el Instituto de Matemáticas, y esto lo vamos a volver a ver en otra gráfica, nos vamos a dar cuenta que el 78.7% son hombres. Entonces, la universidad, aun cuando ha hecho un esfuerzo por incorporar a más mujeres a su planta académica, sigue reproduciendo esta división entre dónde deben incorporarse las mujeres y dónde deben incorporarse los hombres.
Y esto es lo que les mencionaba antes en torno a la participación de los cuerpos colegiados. Entonces, no es solamente que ingresan las mujeres universitarias al campo de la investigación, sino que además participen en los cuerpos colegiados, que es donde se toman las decisiones y donde se asigna el presupuesto para ciertos programas. Y nos vamos a dar cuenta que en la universidad hay dos cuerpos colegiados que son los más importantes. No son los únicos, pero son los más importantes. Y uno es la Junta de Gobierno, donde vemos una diferencia solo hay 5 mujeres por el doble, que son 10 hombres presentes en la Junta de Gobierno, son 15 representantes. Y los integrantes al Consejo Universitario, que eso lo vamos a ver desplegado más ampliamente, nos vamos a dar cuenta que hay 165 hombres frente a 114 mujeres. Entonces se sigue repitiendo esta desigualdad. Y luego vamos a ver los puestos directivos dentro de la universidad, que también es algo que me parece muy interesante. Nos vamos a dar cuenta que casi en todos, salvo en las escuelas nacionales, hay más presencia de hombres que de mujeres. En las facultades tenemos 14 versus 6, en las escuelas tenemos 3 y 3 para el 2020, en los institutos de la investigación científica hay 17 hombres por 6 mujeres, en centros de investigación científica tenemos 5 hombres y 2 mujeres, en los institutos de humanidades tenemos, aunque si ustedes recuerdan, vimos que en la investigación humanística hay más mujeres. No obstante, eso no se traduce en que esas mujeres lleguen a un cargo directivo. Entonces, eso es muy importante porque miren, la universidad, no solo la UNAM, sino las universidades usualmente les encanta hablar de que llegamos a 50-50, usualmente en la planta estudiantil. Y yo siempre le digo esto a mis alumnos, tienen que pedir los datos desagregados. No crean en el dato duro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la universidad, muchas veces llegamos a 50-50 y en muchos cortes, las mujeres podemos ser, en el rama de estudiantes, pueden ser más que los hombres. Y entonces uno dice, claro, la universidad está transformándose. Sí y no. Sí está incorporando más mujeres, lo cual es algo que es muy bueno, pero sigue reproduciendo esta división de dónde pueden entrar las mujeres y dónde pueden entrar los hombres. Y en la universidad, como veíamos, esto que veíamos, esta separación entre académicos también se va a reproducir en estudiantes y entonces ¿a qué carrera entran más mujeres? Pedagogía, trabajo social, enfermería y obstetricia. No están entrando más mujeres a matemáticas, a química, a física y a ingenierías, que eso es muy importante porque solo así rompemos con la desigualdad horizontal de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué vamos a ver de los puestos directivos de la universidad? Bueno, pues que tenemos 53 hombres en puestos directivos dentro de los puestos tanto de investigación científica como de investigación en humanidades, como de facultades y escuelas, versus un 21 mujeres que hay participando en estos espacios. Entonces, aún en los espacios que decimos que son típicamente feminizados, como la investigación humanística, incluso en esos espacios hay muchísimos más hombres que mujeres en cargos directivos dentro de la universidad. Y luego lo vamos a ver en los estudiantes. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Existe algo que se llama la currícula oculta, que es un concepto derivado de los estudios de género, y lo que habla la currícula oculta es hay una restricción en la participación de las mujeres en esas actividades que son consideradas como masculinas y que las enfoca hacia actividades de cuidado como la enfermería, la costura y la mecanografía. ¿Cómo se traduce eso en la universidad? Bueno, vamos a ver que hay 61 carreras donde más o menos hay una oscilación de un 10% dependiendo del corte del año, donde vamos a ver que, por ejemplo, contaduría, según el año podemos tener 50-45, geografía, donde nunca avanza, nunca es más grande que 10 puntos porcentuales. Y eso va a depender del corte que estemos trabajando. Pero, sin embargo, tenemos 47 carreras donde encontramos menos del 40% de la población femenina. Y son las carreras que llamamos o conocemos usualmente como carreras masculinizadas. Los ejemplos más graves o más aterradores o más dramáticos los traigo el día de hoy. Vamos a ver que en ingeniería mecánica solo hay un 4.4% de mujeres. No llegamos ni al 5% de mujeres de estudiantes en ingeniería mecánica. En ingeniería eléctrica y electrónica tenemos una participación únicamente del 10.6% de mujeres y en ingeniería mecánica eléctrica un 11.7% de mujeres. Entonces, si bien hay más participación de las mujeres, ¿dónde están esas mujeres? Bueno, pues esas mujeres las vamos a encontrar, por ejemplo, en las carreras como trabajo social, donde hay un 78.3% de mujeres,
enfermería y obstetricia, donde hay un 83% de mujeres, y pedagogía, donde encontramos un 83.3% de mujeres. Y entonces es muy importante porque es una muestra de cómo se ve en distintos espacios la segregación horizontal. No únicamente en la rama administrativa, no únicamente en la rama académica, sino también en la rama estudiantil. Intenté traerles esta información porque me gusta mucho, pero creo que es muy saturada, pero quería mostrarles cuál es la carrera más feminizada al corte del 2020 y es la Escuela de Trabajo Social. Vamos para la quincena 10 del 2020 era la Escuela de Trabajo Social, que tenía un 89.8% de mujeres, y la menor es el Instituto de las Matemáticas Aplicadas, y por eso les dije que iba a volver a hablar de ese tema, donde solo hay un 12.5% de mujeres. Entonces, como pueden ver, se reproduce constantemente esta idea de la segregación de género. Por más de que incorporemos a las mujeres, seguimos reproduciendo una idea de que las mujeres van en ciertos espacios y estudian ciertas carreras y los hombres van en esos otros espacios y estudian ciertas carreras. Estos números, aunque se ven muy dramáticos, son los más equitativos en la universidad porque estamos hablando en general de licenciatura. Pero la situación se vuelve mucho más dramática cuando vemos maestría y doctorado. Recuerden que no solo es segregación horizontal, sino también vertical. Y entonces aquí vamos a hablar el tema del suelo pegajoso. Y entonces vamos a ver que para maestría y doctorado, por ejemplo, en el área de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías, el 68.4% de los estudiantes son hombres. Y si nos vamos a las ciencias de la salud, y les voy a decir, este ejemplo me gusta mucho porque es muy tramposo, la Universidad Nacional Autónoma de México se agrupa en 4 áreas. Y entonces estamos hablando de las 2 áreas de las ciencias exactas. Las áreas que faltarían sean las de humanidades. Pero entonces decimos, ok, vamos a ver las áreas con mayor segregación de mujeres. Y vamos a ver que en doctorado, las ciencias físico-matemáticas para maestría y doctorado se reproduce. Pero si nos vamos a las ciencias biológicas y de la salud, vamos a decir, no, es una maravilla, tenemos el 55.2 de mujeres. Ahí sí hay un cambio en la universidad. Y recuerden mi consejo, no crean en datos duros, pregunten cómo están desagregados. Y esto es muy interesante porque es un dato muy tramposo. ¿Por qué? Porque en ciencias biológicas y de la salud van a encontrar que la universidad incorpora la psicología. Y la psicología es una carrera profundamente feminizada. Entonces, realmente, este dato es más o menos equitativo por la presencia de psicología, pero si nos vamos a otras áreas de las ciencias biológicas y de la salud, nos vamos a dar cuenta que se repite la misma segregación horizontal y vertical de la que hemos estado hablando para las instituciones de educación superior. Y entonces traigo esta cita de White y Werner que dice que la educación superior supone gran cuidado en mantener, que la educación superior pone gran cuidado en mantener su imagen de una isla verde apartada de la corrupción del mundo exterior. Y para mí eso es fundamental. Eso no solo ha sido nuestra experiencia dentro del centro y nuestra experiencia laboral, sino que es muy importante para todas aquellas personas que impulsamos temas y reflexiones de género. Ustedes, una de las principales resistencias que se van a encontrar es esto no pasa en la universidad. La universidad es un espacio de conocimiento y no tenemos no solo segregación de género, ya violencia de género, esto no ocurre. Y esto es muy importante porque ustedes van a tener que pelear con una idea de la universidad que tienen sus compañeros, ya sean estudiantes, pero ya sean administrativos e investigadores, de que en la universidad es un espacio aséptico donde no pasan este tipo de conductas. Y entonces vamos a avanzar el segundo punto, que sería la desigualdad. Y entonces vamos a ver que dentro de la universidad hay como mínimo 5 mecanismos estudiados de desigualdad. Es decir, hay formas específicas por las que ocurre la desigualdad en todas las universidades. Vamos a ver el techo de cristal, que ya lo vimos, la segregación, que ya la vimos, pero aquí quiero hablar de 3 más. El hostigamiento lo voy a dejar para el apartado de violencia y quiero trabajar 2 específicamente, que es el uso del tiempo y el clima. Todos estos 5 son la base de la desigualdad en todas las universidades, no solo las mexicanas. O sea, estos son referencias
internacionales que estamos manejando y que son producto de investigación en perspectiva de género. Y entonces, el primero en el que me voy a centrar es en el uso del tiempo. Y entonces hay una dimensión muy importante del uso del tiempo que se llama el papel del cuidado. Y entonces los cuidados a terceros, y es quién cuida a los terceros, ¿no? ¿En qué se dedican o en qué gastan el tiempo las investigadoras versus a los investigadores, por decirlo de una manera mucho más clara, ¿no? Y entonces el uso del tiempo desigual nos va a dar un panorama muy específico que va a estar relacionado con el suelo pegajoso y nos vamos a dar cuenta que el cuidado a terceros forma parte de todas aquellas actividades que tienen como objetivo proporcionar bienestar físico, psíquico y emocional a las personas. Y eso se traduce en tareas de una gran importancia social y considerable valor económico e implicaciones políticas notables. Sin embargo, esos cuidados suponen una responsabilidad social absolutamente generalizada y naturalizada que se reproduce a partir de la articulación del sistema sexo-género, el sistema de parentesco y de edad y afecta muchísimo más a las mujeres adultas. ¿Cómo vamos a ver esto en México? Bueno, pues es muy claro. ¿Quién se encarga del cuidado a los otros? Ya sean hijos o ya sean adultos mayores. Las mujeres adultas. No hay una redistribución de responsabilidades. Y esto es algo muy importante porque esto es algo que se ha acrecentado con la pandemia que estamos viviendo hoy en día y que además es una preocupación muy grande, déjenme decirles, de muchas feministas, no solo las de la universidad, de que esta situación que estamos viviendo se traduzca en una merma de participación de las mujeres en el ámbito educativo porque van a renunciar a la educación por tener que hacerse cargo de ese papel de cuidados que socialmente se les ha asignado a las mujeres. Y entonces vamos a ver que a nivel general, la responsabilidad generalizada del cuidado es un obstáculo para la inserción y continuación de las mujeres, tanto en la educación como en el mercado de trabajo, como en lo que mencionaba al inicio, el acceso a la riqueza. Entonces me interesa eso porque recuerden que estamos viendo a las universidades como un espacio tanto educativo como un espacio de trabajo. Y entonces en la universidad hemos medido la media de horas por semana que le dedican al trabajo académico y al trabajo doméstico y cuidado, las distintas nombramientos académicos. Y entonces vamos a ver que el nombramiento más bajo, lo recuerdan, es el de profesor de asignatura. Y nos vamos a dar cuenta que en el nombramiento más bajo, donde hay más mujeres, las mujeres dedican dedican 23 horas a la semana para el trabajo doméstico y de cuidado versus a 10.5 horas de los hombres. O sea, las mujeres dedican más del doble de tiempo al cuidado y al trabajo doméstico que los hombres en su mismo nivel. Y lo vamos a ver que las investigadoras, que es el rango más alto de la universidad para los académicos, las mujeres dedican 15.5 horas a la semana y los hombres únicamente 11 horas. Ustedes me van a decir, sí, pero ahí la diferencia no es muy grande y tienen el nombramiento más amplio, seguramente tienen una persona o le pagan una tercera persona para el cuidado y el trabajo doméstico y de cuidado porque tienen un ingreso más alto. Totalmente cierto, pero ahí no tenemos que hacer la comparación directamente con hombres y mujeres. Ahí lo que llama la atención es que entre el rango más alto de los hombres y el más bajo de los hombres solo hay 0.5 horas de diferencia. ¿Qué significa eso? Que los hombres ni en el rango más alto ni en el más bajo le dedican tiempo al cuidado y al trabajo doméstico. No importa el nombramiento que tengan. Y las mujeres siempre se lo dedican, más o menos, pero siempre. La mayor participación de los hombres la vamos a encontrar en algo que se llaman técnicos académicos, que es el segundo nombramiento, si lo recuerdan, tienen 17 horas de participación, y la menor es en los profesores de carrera, quienes solo dedican 9 horas a las semanas al trabajo doméstico y de cuidado. Y eso es un poco más de 1 hora a la semana, pero no mucho más. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, ¿por qué es importante ver eso? Pues porque eso tiene un impacto en las horas que tú dedicas, o sea, las horas que tú dedicas al cuidado, al trabajo doméstico, piensen en la pandemia, se van a ver, se van a traducir una afectación en trayectoria laboral y académica. Hicimos una nueva encuesta, los datos que vimos fueron datos específicos de la población académica, pero esto lo que vamos a ver es
una distribución temporal de todos toda la comunidad universitaria, y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la población académica, la diferencia son más o menos 8 horas 15 minutos. Sin embargo, en la población administrativa es donde la división es más abismal, son 12 horas 48, son casi 13 horas de diferencia que las personas que se dedican a la administración universitaria tienen que además, o que además dedican en sus casas al cuidado y al trabajo doméstico. Y la menor brecha la vamos a encontrar en la población estudiantil. ¿Por qué esa brecha es tan distinta? Porque en la universidad vamos a encontrar, y eso es muy importante entenderlo, que mucha población estudiantil no es de la Ciudad de México, sino que son personas que vienen a la Ciudad de México y por lo tanto tienen que encargarse de esas labores porque no viven en su casa. Entonces, ese número, nuevamente, puede llegar a ser un poco tramposo porque lo que deberíamos hacer es analizar exclusivamente de los estudiantes que viven en las casas con sus padres cuántos dedican ese tiempo. Porque quienes vengan de fuera, sean hombres o mujeres, tendrán que hacerse cargo de eso porque no van a vivir directamente con su familia y no van a desplazar esa responsabilidad en las mujeres de su familia. Y el segundo elemento que a mí me parece, o que quiero tocar con ustedes, es el clima o el ambiente institucional. Y el clima y el ambiente institucional es como la calidad que uno tiene del espacio laboral para desempeñar su trabajo, ¿no? Y entonces, en este sentido, medimos tanto en académicos, que lo van a ver del lado izquierdo, como en administrativos en el centro, como en los estudiantes, personas que escucharon en su espacio de trabajo o de estudio alguno los siguientes comentarios. Y entonces vamos a ver qué tenemos, qué tipo de comentarios. Vámonos con los académicos. Las mujeres son menos inteligentes y menos capaces que los hombres. Un 55.4% de mujeres han escuchado ese comentario en su espacio de trabajo. Es decir, académicas, profesores, investigadores y técnicos académicos. Y los hombres solo lo han escuchado un 20.9%. A las mujeres hay que echarle la mano porque solitas no pueden. En la UNAM, las mujeres lo han escuchado el 55.2%. Es un mandilón. Lo han escuchado un 53.2% de hombres y un 44.8% de mujeres. ¿Por qué es importante que es un mandilón? Porque además, todo este grupo de hombres que sí ayudan, tienen un castigo social por la redistribución de tareas. Entonces hay una sanción social de etiquetar a alguien como un mandilón. Lo mismo va a suceder con Parece Gay, que lo han escuchado 60% hombres y 47% mujeres. Otro comentario es, ella logró ascender porque se acostó con alguien. Entonces, no solo tenemos muy pocas mujeres, es que cuando las mujeres llegan a un cargo, no es por mérito propio, sino porque se acostaron con alguien, y eso lo han escuchado un 54.9% de mujeres y un 38% de hombres. ¿Qué comentarios vamos a encontrar en la población administrativa de la universidad? ¿Cómo quieren que no las acosen? Mira cómo se visten. El 68.6% de las mujeres administrativas en la universidad han escuchado ese comentario y un 48.2% de los hombres lo han escuchado. Nuevamente es un mandilón con tasas más altas, 64% de hombres, 64% de mujeres y 60% de hombres han escuchado ese comentario. Parece Gay, nuevamente, 69.3% de mujeres y 59.3% de hombres. Y Es una puta, 66.9% de mujeres han escuchado eso en la rama administrativa y un 48.1% de hombres. ¿Qué comentarios escuchamos en la población estudiantil? Es un mandilón, y si van a ver, entre los académicos hay menos, se escuchan menos estos comentarios, pero no están ajenos, siempre estamos más o menos por encima del 50%, pero en la población estudiantil hay una explosión. Vamos a tener que en la población estudiantil, el 73.4% de las mujeres han escuchado es un mandilón, el 76.6% de los hombres, Parece Gay, un 83.3% de mujeres y un 78.3% de hombres. Es una puta, 72.6% de mujeres frente a un 58.9% de hombres. Y Son feminazis,
75.2% de mujeres estudiantes frente a un 71.7% de hombres. Entonces, ¿por qué es muy importante entender el papel del clima o el ambiente institucional y el papel del cuidado? Porque esto nos van a permitir entender cómo opera esa segregación de la que hablamos al inicio y por qué no es únicamente las políticas institucionales, no tienen que ir únicamente ir de manera directa en la incorporación a rajatabla de mujeres a ciertos espacios. Y es porque no es únicamente incorporar a las mujeres al espacio educativo, sino que el espacio educativo les permita a ellas tener una vida libre de violencia en el más amplio sentido. O sea, si tú incorporas y si hay un esfuerzo, por ejemplo, de las directivas de la universidad de incorporar más mujeres, pero el ambiente al que ellas llegan es profundamente agresivo y árido, ellas no van a pertenecer y no van a permanecer. Si además de llegar a ese ambiente son responsables de 10 millones de cosas en sus hogares, ellas no van a poder nunca avanzar en la pirámide jerárquica. Por eso se llama suelo pegajoso. Entonces, ¿qué es muy importante que nos quedemos de todas estas cifras? Es que la transformación del espacio educativo necesita abordar todas estas particularidades para poder tener una estrategia integral. Porque la falta de mujeres en el espacio, en las instituciones de educación superior, no se traduce solo a la presencia o ausencia, sino todos los mecanismos sociales que hay para que las mujeres estén o no presentes en este espacio. Y el último tema que quiero abordar con ustedes, y creo que vamos bastante, no, creo que no vamos tan bien de tiempo, pero bueno, termino con este, no quiero extenderme muchísimo, es el tema de la violencia. Y entonces, si las dos categorías anteriores, ustedes se van a dar cuenta que en general la gente no la reconoce, con el tema de la violencia es muchísimo más, ¿no? Y entonces nos dice Marlene Mendoza que la primera reacción cuando se habla de violencia de género en las universidades es preguntarse si esta realmente existe o incluso si está bien planteado el tema de estudio. Entonces es muy impresionante la resistencia que vamos a encontrar de hablar de violencia de género en las universidades. La violencia de género en las universidades opera de 3 maneras. Así como vimos en el anterior que operaba de 5 maneras, usualmente la violencia la podemos encontrar que opera de 3 maneras. Uno es el derecho a no saber. Y son estas personas que no saben, pero no quieren saber. Entonces uno le dice, no, mira, es que hicimos esta investigación, no me interesa. ¿No? Entonces es como quedarse en el desconocimiento, el derecho a yo no quiero saber y como no sé, eso me libra de tener que tratar ese problema. Muy cercano está la ignorancia cultivada. Y es decir, yo cultivo esa ignorancia. Entonces, si veo investigaciones, las cuestiono, digo, no, hay un problema metodológico, es que tenemos que entender otro tipo de factores y al final es una forma de aislarse del problema. Y el último, que es uno de los más graves particularmente para las víctimas, es el silencio impuesto de la universidad. Eso no se habla, eso no se denuncia. Cuando evitan que haya una denuncia, no, ven, hablamos, es que él está en un mal momento, se está separando de su esposa, es el silencio autoimpuesto. No tener mecanismos de denuncia, que los mecanismos no sean claros, que no tengan procesos de protección, de que los casos no sean a vox populi y que luego, por ejemplo, haya una discriminación a las estudiantes, sino es un silencio autoimpuesto. No hay que denunciar, de esto no se habla, esto no es un problema de la universidad, es un problema personal tuyo con tu profesor, con tu jefe o con tu investigador. Estas son las 3 maneras en las que vamos a encontrar más frecuentemente la violencia en las universidades. Y entonces vamos a ver que la violencia tiene un rango muy amplio. Vamos a empezar con la discriminación. Y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos 2 elementos. Discriminación contra las mujeres, pero también discriminación contra la población LGBTI+, ¿no? Porque también se da discriminación por orientación sexual. Y nos vamos a dar cuenta de que en todos los casos las mujeres se dan cuenta de la discriminación más que los hombres. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las estrategias es el derecho a no saber. Entonces, como los hombres no saben, no pasa. Entonces, ¿quiénes saben? Las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres sufren esa discriminación. Y eso es muy importante siempre. ¿Por qué? Porque en la última parte que vamos a hablar es la política pública. ¿Qué hacer?
Bueno, no es únicamente implementar un protocolo, es dar a conocer lo que está sucediendo. Entonces no nos podemos quedar únicamente con un sistema asistencialista de las víctimas, sino con una transformación cultural de toda la universidad. ¿Qué tipos, en la universidad les traje, qué tipos de actos de acoso son reportados en el 2019? Bueno, pues desde comentarios y exclamaciones de contenido sexual hasta relaciones sexuales mediadas por el uso de la fuerza, que es una violación. Les traje 13 de los actos reportados en el 2019. Y vamos a ver cómo se ve el hostigamiento. También lo trabajamos en las 3 poblaciones de la universidad, porque eso es súper importante. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que en todos los espacios hay mayor hostigamiento para las mujeres frente a los hombres, ¿no? O sea, vamos a ver que en toda la población académica tenemos un 35%, que en la población estudiantil llega al 50% y que en la población administrativa tenemos un 39,1%. Y que si eso lo comparamos con los hombres, pues eso, tenemos un 35 versus un 20,6, tenemos en la estudiantil un 50 versus un 26,9 y en la administrativa tenemos un 39,1 versus un 19,2%. Entonces, hay una distancia muy grande entre quienes sufren y quienes no sufren el acoso. Pero más allá de quienes sufren o quienes no lo sufren, la pregunta es quién hostiga. No es únicamente quienes lo sufren, porque recuerden que nosotros hicimos esta diferenciación con la orientación sexual y eso es una fuente de hostigamiento muy grande, sobre todo para los hombres homosexuales. Pero ¿quién los hostiga? Pues nos vamos a dar cuenta que quienes los hostigan son los hombres. Y entonces se repite lo mismo que venimos diciendo las feministas, y es que quien perpetra los hechos de violencia son los hombres, a mujeres y a otros hombres, pero son hombres, ¿no? Y entonces vamos a ver los porcentajes. Por ejemplo, en la población estudiantil tenemos la figura hostigadora, siempre los rangos son más amplios de los hombres a las mujeres. Por ejemplo, hombres que hostigan a mujeres tenemos un 94%, hombres que hostigan a hombres un 71% en académicos, hombres que hostigan a mujeres un 95% en administrativos, hombres que hostigan a hombres un 78%, hombres que hostigan a mujeres un 97% y hombres que hostigan a hombres un 78%. Versus los datos de mujeres que son ínfimamente más pequeños, el dato más grande se da en los académicos y son mujeres que hostigan a hombres 28,1%. Entonces vamos a ver las diferencias que son más de 50, 60 puntos porcentuales, es abismal la diferencia. Voy a pasar por esta porque creo que me he demorado mucho y quiero cerrar con la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de las instituciones de educación superior, que me parece muy importante porque creo que ustedes me van a decir, ok, tengo un panorama más claro de lo que pasa en la UNAM, pero ¿qué puedo hacer yo en la universidad? ¿Cómo transformamos esto? ¿Qué hacemos si no tenemos esos datos? ¿Qué propuestas hay dentro de esta rama de investigación para este tipo de problemas? Bueno, pues la propuesta es transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. ¿Cómo? A través de las estructuras universitarias. Hemos identificado 3 principales. La normatividad, y eso es muy importante, sobre todo eso lo van a entender ustedes dentro de la Facultad de Derecho, tiene que haber una armonización de la legislación para poder tipificar y castigar este tipo de actos. Tiene que haber una transversalización dentro de las estructuras, y entonces, por ejemplo, se sugiere la creación de instancias centrales y específicas y autónomas para la atención de violencia de género, pero también instancias locales para esa atención y comisiones internas de género en todas las entidades. ¿Para qué? Para que no únicamente sea un problema legal, sino también de reflexión dentro de la comunidad. Y luego una transversalización de políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pensar en la transversalización en planes de igualdad para toda la universidad, planes de igualdad para todas las dependencias y a incorporar la perspectiva de género en planes institucionales y en programas curriculares, porque no es únicamente pensar que la perspectiva de género y esta reflexión la podemos acercar no solamente a través de normatividad, sino que también hay que cambiar y trabajar en la cultura universitaria.
¿Qué propuestas les tenemos? Pues bueno, implementar una política institucional de género en cada entidad académica y dependencia administrativa, impulsar acciones afirmativas, eliminar sesgos de género en todas las evaluaciones, tanto de ingreso, promoción, premios y reconocimientos, incorporar la perspectiva de género en planes y programas de estudio en toda la universidad, en todas las carreras. Y esto se puede hacer que nosotros logremos transversalizar el género para incorporar a más mujeres en las carreras de ciencias exactas donde hay menos mujeres, pero también otra manera es impartir mínimo una materia de género obligatoria para concientizar de la problemática de la que estamos hablando el día de hoy. Trabajar y proponer políticas públicas que coadyuven a la responsabilidad familiar, que es un tema que siempre está ignorado, y entonces, por ejemplo, guarderías universitarias, algo que creemos que es un espacio de oportunidad por la pandemia es tener trabajos mixtos, por ejemplo, que se pueda hacer trabajo a distancia algunos días de la semana, para que eso sea más compatible con ciertas responsabilidades, y trabajar políticas públicas de corresponsabilidad. Y es decir, que la universidad trabaje en el cultivo de nuevas mentalidades ante las responsabilidades familiares y promover una cultura de corresponsabilidad en el ámbito doméstico, y eso es lo que usualmente hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades. Y finalmente, una asignación presupuestal. Y eso es fundamental porque no se puede quedar todo en buenos deseos. O sea, hacer investigación, transformar la cultura universitaria requiere del apoyo y no solo de la buena voluntad, del tiempo libre que tengan nuestras académicas y administrativas para trabajar y nuestras estudiantes para trabajar en este problema. Se requiere una asignación presupuestal para poder trabajar y transformar de manera fundamental la realidad de las instituciones de educación superior. Y finalmente, y con esto cierro, y es la pregunta de por qué es importante la igualdad de género en todas las instituciones de educación superior. Uno, que está comprobado que contribuye a la excelencia científica y a la innovación. Tener igualdad en las universidades nos hace una mejor universidad. Nos permite aprovechar al máximo el capital y el talento humano que ya tiene la universidad. Nos permite utilizar los recursos invertidos en la formación y en la alta especialización. Además, nos permite mejorar los ambientes institucionales y laborales. Previene la violencia de género y eso al final es fundamental porque ya no vamos a tener que solucionar un problema, sino que lo estamos previniendo. Nos permite coadyuvar el cambio cultural de toda la sociedad y eso es muy importante. ¿Por qué estudiar las instituciones de educación superior? Pues porque son un espacio de transformación de toda la sociedad. Y por último, porque incide en la transformación, nuevamente con lo anterior, que podemos tener a gran escala de toda la sociedad. Si nuestros alumnos saben que algo, o les enseñamos desde el inicio y su incorporación que algo no es permitido, posteriormente se va a cambiar y se va a transformar en otro tipo de espacios de trabajo donde ellos estén. Bueno, pues con esto termino la presentación. Disculpen, creo que me extendí un poco más de lo que debía. No, está perfecto, maestra. Fue tan interesante esta plática. Recolecté algunas de las preguntas. Brevemente se las hago llegar. La primera pregunta es la estrategia integral ideal que usted menciona para legislación, normativas dentro de la universidad. ¿Debe de abarcar hasta el ambiente administrativo o se debe hacer uno especialmente para ello? Eso depende mucho de cómo esté organizada la universidad. Si hay una separación, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México es muy grande. Entonces, los administrativos son una comunidad muy amplia que tiene unas reglas muy específicas, tienen un contrato muy específico. En ese caso, la estrategia que ellos deben implementar, aunque haya personal administrativo en todas las instancias de la universidad, tiene que ser una estrategia mixta. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi centro. Somos un centro de investigación académico, pero extrañamente en este momento somos más administrativos porque somos los que hacemos que funcione el centro. Aunque mi trabajo, por ejemplo, como jefa de formación es de carácter académico, mi nombramiento es administrativo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Por eso proponemos que tiene que haber un plan de trabajo general de la universidad que considere la universidad académicos, administrativos y estudiantes. Es decir, que la universidad desde la administración central
tenga una propuesta específica para ellos, pero el centro de investigaciones también tiene que tener un plan de trabajo con perspectiva de género, con acciones específicas. Eso se los puedo decir yo de cómo se organiza la universidad. Pero si les pongo otro ejemplo, la universidad en la que yo estudié. La universidad en la que yo estudié, por ejemplo, en el Colmex, aquí en México, no tenía esa carga administrativa tan grande. Entonces, en ese caso, no es necesario, por ejemplo, que las instancias pequeñas generen una política específica, simplemente con que se adhieran a la política general institucional está bien. Pero eso depende de las proporciones, muchísimo. Por ejemplo, en el centro donde está mi maestría, había un asistente, una secretaria y un asistente. Habían 2 administrativas. No había más gente. Todos los demás cargos eran académicos. Realmente no es necesario que ese centro haga una política para 2 personas. Esas 2 personas se van a dirigir a la política general de la universidad y eso está bien. ¿Qué es lo más importante? Que las políticas que se hagan sean ad hoc a la universidad. No existe y no es recomendable una respuesta mágica para todas las instituciones de educación superior, porque todas nos organizamos distinto, todas tenemos necesidades distintas y una real política de género tiene que estar ajustada para cada una de las instituciones que la va a implementar. Muchísimas gracias, maestra. Otra pregunta, ¿qué podemos hacer en caso de que se nos presente un suelo pegajoso en el ámbito laboral y que no exista una normativa dentro de la institución? Eso es muy complicado. O sea, la segregación vertical es muy complicada. ¿Qué se puede hacer? Depende. Quizás si hay algún sindicato, por ejemplo, eso es un tema que se puede trabajar y pedir que haya una política, que pedir que los administrativos generen una política más clara al respecto. Lo más importante es generar información. O sea, porque no podemos permitir que caigamos en el derecho a no saber. Eso es lo más importante, visibilizar los problemas. Yo creo que esa es la primera estrategia, que eso no sea una anécdota, algo que me pasó a mí y sobre todo algo que es muy complicado es que se particularice. Por ejemplo, no, Leslie, es que eres tú. O sea, no es que las mujeres no lleguen a ese nivel, no, es que eres tú, es que realmente tú no compaginas, no das el ancho, no. O sea, lo más importante es despersonalizar el problema y empezar a hablar del problema y sobre todo pedir en las distintas instancias que se considere el problema de la segregación como uno de los problemas a tratar y que eso se traduzca en acciones específicas. No necesariamente se va a traducir en una normativa, pero sí en un plan de trabajo. Y por lo menos el plan de trabajo les va a demandar a la universidad que por lo menos saque los datos duros de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada cargo, que es lo que hicimos y vimos el día de hoy. Si no sabemos cómo se ve eso, no podemos hacer nada. O sea, incluso, que era algo que a mí me impresionaba mucho, incluso en el espacio donde más mujeres hay, que es en el de investigación de humanidades, las mujeres no llegamos a los puestos directivos. Entonces nos van a decir, sí, pero hemos contratado a muchas mujeres. Sí, pero sigues eligiendo hombres. ¿Qué pasa ahí? Entonces es muy importante la información, porque si no, el derecho a no saber y el derecho a la ignorancia siempre va a ser de, no, yo no sé, eso es tu tema. Y sobre todo la mayor estrategia es particularizarlo. Eres tú. No es un problema de la universidad, eres tú. Y no es cierto. Y así se ve en la UNAM. Y así se va a ver en todas las universidades con más brechas y menos brechas, porque también hay universidades que trabajan más activamente y menos activamente en el tema de la desigualdad. Muchísimas gracias por la respuesta y ya para finalizar me gustaría, a todas las personas que nos están escuchando, que hace tiempo a mí me tocó presentar que el doctor Armando, el director de nuestra facultad, pues nuestra facultad ya cuenta con un protocolo de denuncias de acoso para que conlleva desde el trabajo estudiantil hasta el administrativo. También para cerrar con un comentario que nos ponen aquí en Facebook de Patricia y de Forks, dice, es cierto, aún en nuestros días se siguen ocupando los estereotipos e incluso hasta hace algunos días salieron fotos de unos libros que decían las características de género, donde decían que las mujeres solo se desarrollaban para criar seres humanos. Bastante triste en pleno 2021 y lo peor es que son demasiado normalizados todos estos comentarios e incluso tomados como comedia. Qué triste. Pues con esto cerramos. Me gustaría hacerle, si no tiene algo más que agregar, maestra, me gustaría cederle el uso de la voz a nuestro director para las palabras de despedida. Muchas gracias. No sé si ya me vea.
Sí, ya me Sí, veo. ya. Ok, y ya me escuchan. Qué bueno. Pues ha sido una realmente extraordinaria intervención por parte de la maestra Laura Bejarano Espinosa. En realidad nos deja muchas inquietudes, pero también nos marca el camino a seguir y eso es lo importante. Esta experiencia que se ha desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues prácticamente cabe en cualquiera de las universidades públicas del país. Y en consecuencia, bueno, pues esto para nosotros ha sido realmente gratificante. Por tanto, en nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en especial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, le brindan el reconocimiento a la maestra Laura Bejarano Espinosa por haber impartido la conferencia magistral Género y Educación Superior, Segregación, Desigualdad y Violencia, organizada por nuestra institución en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Verdad, belleza y probidad, y suscribe un servidor, Armando Villanueva Mendoza. Se lo haremos llegar a la maestra con nuestro agradecimiento y con nuestro afecto permanente. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para despedir el evento, regreso el uso de la voz a nuestra distinguida conductora. Gracias, Leslie, por tu esfuerzo. Como siempre, siempre que participan las mujeres es garantía de que las cosas salen bien. Adelante, Leslie. Muchas gracias, doctor. Pues me gustaría hacer extensa la invitación a todos los que nos están escuchando y nos siguen por la página de Facebook a través del live, que el día de mañana vamos a tener el panel de modalidades de violencia a las 11 horas a través de la página de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. No se lo pierdan, estaremos acompañados de dos distinguidas figuras y mujeres que nos empoderan. Y les hago extensa esta invitación. No se olviden a las 11 de la mañana a través de nuestra página de Facebook, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Víctor.